Buen día, mi nombre es Rubí Montserrat Valerio Santos, estudiante en la Maestría de Educación Especial, y en esta materia de procesos psicológicos superiores voy a comentar un poco acerca del desarrollo del lenguaje y la internalización del aprendizaje. Como primer punto, hablaremos cómo surge el lenguaje. Bueno, el lenguaje surge a partir de la interacción del niño con las personas de su entorno y más adelante se convierte en un lenguaje interno. Contribuye a organizar el pensamiento interno y posteriormente se convierte en una función mental interna. Es decir, el lenguaje lo adquirimos mediante una constante comunicación con las personas que lo rodean. La teoría sociocultural de Vygotsky nos menciona que el ser social, como sea, se constituye a partir de experiencias sociales particulares y es debido a la interacción constante que nos podemos concebir como agentes sociales, inteligentes, capaces de moverse en diferentes contextos naturales, familiares y cotidianos. El enfoque histórico-cultural plantea el desarrollo de la personalidad como parte de ella, y así el sujeto se concibe como el ser social que acabo de mencionar anteriormente. La adquisición del lenguaje proporciona un paradigma para el problema de la relación entre el aprendizaje y el desarrollo. En un principio se pensaba que el lenguaje surgía como un medio de comunicación entre el niño con las personas que lo rodean. Sin embargo, más tarde se empezó a comentar acerca de un lenguaje interno. Pero ¿de dónde viene o para qué sirve? Según Piaget, este lenguaje interno contribuye al pensamiento interno del niño, da razonamiento y se convierte en una función mental interna. Piaget, como ya lo mencioné, ha demostrado que el razonamiento se da en un grupo de niños como argumento para probar el propio punto de vista antes de convertirse como tal en una actividad interna. Estas observaciones llevaron al mismo Piaget a la conclusión de que la comunicación provoca la necesidad de examinar y confirmar los pensamientos propios. Dichas interacciones proporcionan la fuente del desarrollo de la conducta voluntaria del niño. Para Vygotsky fue muy importante destacar que todos estos procesos psicológicos se deben estudiar durante la etapa del desarrollo de los niños, y este desarrollo solamente se produce por cambios experimentados en formas de mediación, es decir, se considera como un salto revolucionario. Además, es importante que se combinen facetas del análisis del desarrollo. Para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores son de origen social. Esto nos lleva al aprendizaje sociocultural, que es otro de los temas que mencionan en la teoría. Este aprendizaje se da a partir de signos o de símbolos como el lenguaje, y es el lenguaje, el que es el mediador que explica la función dialéctica. La función principal de los signos, obviamente, es la comunicación, pues permite la mediación interpersonal y la relación social con nuestros pares. El enfoque histórico-cultural que propone Vygotsky en su obra considera al aprendizaje como una actividad social y no un proceso de realización individual, en el cual el sujeto, el estudiante en este caso, asimila los modos sociales de acción e interacción, situando en el centro de atención al sujeto activo en su interacción con otros sujetos. En esta misma obra, Galpen, en el 87, organiza la actividad cognitiva del estudiante en 6 pasos sumamente interesantes que podríamos rescatar para poder tener una noción de cómo el estudiante, de acuerdo a este autor, puede organizar sus propios conocimientos. El primero de los 6 puntos a revisar es el planteamiento de las actitudes iniciales del sujeto, del estudiante, a las metas del proceso hacia una situación concreta de enseñanza-aprendizaje. Una vez que definimos completamente la actitud del estudiante hacia una meta, nos pasamos al segundo punto, que es el uso de dibujos, signos, diagramas, etc. hacia el estudiante. Esto nos permite tener un poco de noción acerca de qué tipo de estilo y aprendizaje tiene y nos da paso al tercer punto, que es la resolución de tareas concretas. Una vez que ya hayamos concluido con las tareas, podemos pasar al punto número 4, que es el plan de conversación externa socializada. En este punto podemos comenzar a hacer una socialización verbal acerca de las tareas, es decir, podemos hacer una reflexión para tomar conciencia de las acciones que hayamos realizado durante las tareas y durante los otros 2 puntos mencionados anteriormente.
Una vez que se hayan compartido las experiencias verbales con los pares, podemos pasar al punto número 5, que es la reflexión verbal interna sobre la acción para interiorizarla, es decir, la analización de todas las tareas, más aparte la conversación con nuestros pares para poder saber qué es lo que podemos retener. Una vez que identifiquemos lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que nos interesa, lo que nos es útil de acuerdo a la tarea planteada, pasamos al punto número 6 en lengua de señas, que se automatiza, es decir, esta información que acabamos de compartir, que acabamos de socializar, se automatiza, se pasa al plano mental para convertirse en parte de nuestra vida psicológica. Citando nuevamente a Kalpen en 1987, estos son los 6 pasos idóneos para poder lograr una correcta interiorización del aprendizaje en las personas. Cabe destacar también que el proceso de aprendizaje debe estimular y así avanzar al proceso de maduración. Mientras más maduros somos, más podemos retener información y obviamente más aprendemos. Los procesos evolutivos como tal no coinciden con los procesos de aprendizaje. Por el contrario, según Vygotsky, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. Esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo. Este análisis altera la tradicional opinión de que en el momento que el niño asimila el significado de una palabra o domina su operación y su utilización en diferentes contextos, puede ser la suma o el lenguaje escrito. ¿Y qué es la zona de desarrollo próximo? Es el espacio o brecha entre las habilidades que ya posee el niño y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le pueden proporcionar un adulto o un par más competente. Las actividades dentro de la zona de desarrollo próximo pueden llegar a ser difíciles de realizar para los niños y se va haciendo más corta a medida que el niño requiere menos apoyo para realizar las tareas. Como podemos ver en esta imagen, asimismo se encuentran 2 zonas más. La primera es la zona de desarrollo real, que son las habilidades actuales del niño. Esta nos lleva a la zona de desarrollo próximo, tema de estudio en este momento, que es, como ya lo dijimos, es el proceso de formación, además es un aprendizaje guiado y además son conocimientos que se comparten de manera social y verbal. Y esto nos lleva a la zona de desarrollo potencial. ¿Cuál es esta? Es el nivel que se puede alcanzar con el apoyo de otro, como ya lo pudimos ver, puede ser un adulto o incluso un par que tenga mayores habilidades que el alumno. Vygotsky creía que la interacción entre compañeros era una parte esencial del proceso de aprendizaje. Para que los niños aprendieran nuevas habilidades, él sugirió la interacción entre pares, es decir, entre niños más competentes con niños que se les dificultaba un poco la actividad. Esto nos lleva al andamiaje. Sin embargo, este concepto no es propio de Vygotsky, sino que fue introducido por Brunner y se refiere a cuando los niños están en la zona de desarrollo próximo y se les proporciona la ayuda y las herramientas adecuadas. A estas ayudas se les llama andamios y es cuando se le da al estudiante lo que necesita para llevar a cabo una nueva tarea o habilidad. Eventualmente, dichos andamios pueden ser removidos y el niño será capaz de completar la tarea de forma independiente. Pero ¿esto qué es lo que quiere decir? En pocas palabras, se ha pensado comúnmente que cuando un niño comienza a sumar o comienza a hablar o comienza a tener una conversación con otros un poco más compleja, ya concluyó con sus procesos evolutivos, cuando eso es totalmente falso. Es apenas cuando está iniciando en la adquisición de los mismos. La teoría de Vygotsky es una de las teorías más estudiadas a nivel mundial. Sin embargo, se puede resumir en grandes puntos. Por ejemplo, el lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental, como ya lo vimos a través de los signos y las herramientas. Los niños construyen el conocimiento, sin embargo, su desarrollo no puede considerarse aparte del contexto social, es decir, todo su aprendizaje estará limitado y será formado por el nivel sociocultural y el contexto en el que se encuentra. Y sobre todo, el aprendizaje puede dirigir el desarrollo. Esto fue, a grosso modo, un poco acerca del desarrollo del lenguaje y la interiorización del aprendizaje de acuerdo a la teoría sociocultural de Vygotsky y a las lecturas propuestas por la docente de esta maestría. Agradezco la atención, cualquier duda, comentario o sugerencia o retroalimentación será muy bien recibido. Gracias.